Vamos a volver a recibir aquí en los estudios a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, Mariano, aquí tratando de analizar la letra chica de los números grandes, ¿viste? Esos títulos que nos preocupan inevitablemente cuando los vemos así aislados y como una advertencia permanente de lo que está ocurriendo en la Argentina. Pero cuando ves la letra chica, podés advertir también que no se trata solo de esa primera fotografía, sino de la secuencia que nos llevó a este lugar y fundamentalmente la que vamos a tener que transitar durante mucho tiempo en la Argentina. Hablamos naturalmente de la inflación. Sí. La Argentina ha ingresado en virtud del descalabro económico que comenzó o se profundizó o amplió Mauricio Macri y en el que Alberto Fernández no ha encontrado la llave de ninguna de las puertas de salida. Ha ingresado, decíamos, en una situación que está exponiendo fuertemente a una amplia mayoría de argentinos y argentinas. Y tiene que ver con una inflación que degrada los salarios, una caída del consumo, una desaceleración de la actividad económica, un enfriamiento de las condiciones de la economía argentina, que mientras, ¿viste cuando te cae piedra en la pileta pelo pincho? Sí. En la pileta de lona, y vos tapás uno y te das cuenta que hay otro, y tapás y volvés a llenar y hay otro. Bueno, la economía argentina está yendo por ese lugar, ¿no? Pero mientras tanto, mientras eso ocurre, hay algunos que se tiran a la pileta mientras otros tienen que poner el parche, ¿no? Y hay sectores que están teniendo una transferencia multimillonaria de recursos a costa de una mayoría. Y esto no ha sido modificado en ninguno de sus aspectos. De hecho, el modelo económico que impulsó Guzmán y el que está defendiendo Massa y el gobierno del Frente de Todos, a partir del aval fundamentalmente del Fondo Monetario Internacional, lo que hace es profundizar cada uno de estos caminos, ¿no? Es una realidad muy compleja porque no se advierte ni en lo político ni en lo económico que haya alguna vía de salida. Es decir, ¿viste cuando te dicen, bueno, hay que pasar el ajuste, sí, pero después? Bueno, acá no hay un después. Acá lo que tenemos es un ajuste que va a ser cada vez más severo, más angustiante. El presupuesto del año que viene reduce muchísimo el déficit fiscal. Y eso alguien lo va a tener que pagar. Seguro. Y eso implica... Eso es recorte, eso es ajuste, digamos. Eso es ajuste, es recorte, que va a recaer sobre los trabajadores, porque el resto de los sectores está teniendo ganancias inconmensurables. La inflación es una transferencia de recursos, no es que todos pierden. Sí. Es la transferencia de recursos de aquellos que no pueden modificar ningún contexto porque dependen del salario o de ingresos fijos o de ingresos que se degradan, contra aquellos que sí tienen una injerencia en la que se pueden anticipar o fijar precios. Entonces hay una transferencia multimillonaria de recursos que no sabemos dónde va a terminar. Porque acá parece que lo que se está midiendo es hasta dónde se puede ajustar el cinturón de la gente. Todos los meses avanza un agujerito, ¿viste? Todos los meses un agujerito, todos los meses un agujerito. Y la pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede llegar con ese esquema? Otro elemento que se suma, el Banco Central hoy acaba de anunciar que van a aumentar las tasas. Es decir, ¿esto qué implica? No solamente que va a haber un mayor enfriamiento de la economía, sino que va a haber una mayor especulación económica, porque cuando se aumentan las tasas, la plata va al sistema financiero, ya sea... Sí, dejás de consumir, dejás de capitalizarte o de invertir, porque te rinde las tasas. Exactamente. En los sectores, el que puede tener un ahorrito lo mete en plazo fijo, muy poquito. Pero ahí hay mecanismos financieros muchos más fortalecidos, que la plata que vaya a los bancos no va a ir a la producción. Es así naturalmente, ¿no? Sí, sí. Esto es lo que está dejando el modelo económico del Frente de Todos y la continuidad en las políticas de Sergio Massa, ¿no? Mientras están felices porque el FMI le da una palmada en la espalda al ministro de Economía, la realidad económica en la Argentina es devastadora. Pero ayúdame a analizar los datos. Vamos a ver la inflación. La variación interanual es del 78% después de tener en agosto una suba del 7%. Este 7% es superior a lo que estimaban las propias consultoras,
que hablaban de un 6,5, 6,8. Sí. Estamos hablando de un 7%. Es muy extraño, ¿no? Porque el movimiento es, las privadas por ahí estaban generalmente por encima del número. Efectivamente. Un poquitito más, un poquitito menos. Acá fue la inversa. Fueron hasta más prudentes que... Claro. Bueno, la interanual es del 78,5 y de sostenerse estos niveles vamos a estar por encima del 100% a fin de año de inflación. Este es el escenario que obviamente va contra el poder adquisitivo de los argentinos de manera devastadora. Bueno, acá estamos, no eran las tramas que queríamos referenciar sobre los datos, sino sobre las repercusiones de los datos. Pero bueno, vamos a analizar las repercusiones entonces. El estimado mensual de actividad económica mostró una variación del 6,7% interanual entre abril a junio, ¿no? Un 6,7% interanual. Esto nos daba la pauta de que estábamos creciendo fuertemente y no solamente en el rebote de la pandemia, sino que había algo más. Pero para julio y agosto, el Instituto IERAL adelanta una variación interanual del 2,6%, lo que marca una desaceleración de 4 puntos en el crecimiento. Esto que ya veníamos señalando. La Argentina va rumbo no a una recesión, probablemente no este año. Habrá que ver cómo continúa el año que viene, porque fue muy importante el crecimiento en el primer tramo del año. Pero sí a una desaceleración y a un enfriamiento de la economía. ¿Qué implica esto? Bueno, habrá menos venta, menos consumo, comercios que van a cerrar y si esto se sostiene, empleos que se pierden. Eso es el enfriamiento de la economía. Sí. El informe de IERAL reveló que por detrás de la desaceleración del nivel de actividad del tercer trimestre hay que contabilizar la aceleración inflacionaria, es decir, estamos llegando al peor de los escenarios posibles, una caída de la actividad económica con una suba de la inflación. Claro. Esto es lo que los economistas dicen, este es el peor escenario, ¿no? Porque vos podés tener inflación muy alta con índices que van hacia un camino de recesión. Digamos, claro, es el tránsito por el que está hoy la Argentina. Se agrega que a partir de agosto el impacto restrictivo sobre el crédito a empresas que ha comenzado a generar un endurecimiento de la política monetaria. Claro. Recordemos que hubo el año pasado y a principio de año un impulso de créditos por parte de las entidades bancarias para sostener e incrementar este crecimiento de la producción. Entonces se llegó a una mayor actividad industrial, se alcanzó una mayor actividad dentro de cada una de las industrias, pero ¿qué pasa? Decidieron poner un freno a esos créditos y esto va a impactar. El jefe de Research de Ecolatina, Santiago Manuquian, estimó un avance negativo en términos desestacionalizados en la actividad para el segundo semestre. Es decir, que si uno no tiene en cuenta el interanual, sino segundo semestre en relación al primero, van a ser números negativos. Las perspectivas del último tramo del año estarán teñidas por un mayor impacto de la inflación sobre los ingresos. Es decir, no hay analista hoy que diga que la inflación va a bajar. No. Y si puede haber una pequeña desaceleración. Bueno, como pasó, del 7,4 al 7. Claro, pero vamos a tener números altísimos que van a terminar condicionando la economía. ¿Y los ingresos no? Bueno, ni hablar. Desde Ecolatina manifestaron que al ajuste de tarifas, que restará ingresos, porque vamos a pagar más tarifas, se suman el encarecimiento del crédito del consumo, porque cuando suben las tasas del Banco Central y vos vas a pedir un crédito, qué sé yo, porque querés cambiar el auto, bueno, te sale muchísimo más caro, entonces vos decís, no, ¿qué hago? A lo mejor pedís 300.000 pesos. Pablo, ¿no? Hasta en la hora 12 o en los distintos programas te sube todo. Sube todo. Vos pedís 300.000 pesos y te dicen, bueno, tiene que pagar 1.200.000. Bueno, no hay manera. La inversión por el ajuste de las tasas y un menor impulso fiscal. El efecto de la pérdida de poder adquisitivo en el consumo, aseguró por su parte el economista Sergio Chousa, impactará también en la evolución de la actividad. Algo similar planteó la consultora LSG, que reveló una erosión de los salarios mediante el freno de la actividad cuando comience a hacerse más palpable, porque todavía ese freno en la actividad no está llegando, porque se dan de manera gradual, a ese último tramo. ¿Cuál es el último tramo? Bueno, te van a empezar a caer las ventas de tu comercio, de tu local, habrá comercios que no se van a poder sostener y empleos que también van a verse afectados por esta realidad.
Bueno, las consecuencias de tener una inflación a 7 puntos y de seguir cumpliendo a rajatabla los mandatos del Fondo Monetario Internacional, mientras la economía está entrando en una situación de agonía, la economía real, la de cada uno de nosotros. Bueno, estas son las proyecciones, ¿no? De lo que demostró el 7%, la proyección a lo que se viene, y ya vamos a desmenuzar, Pablo, lo que significa, ¿no? Este 7% de inflación que hemos conocido en el día de ayer. Gracias. Gracias.